digo usted o le digo doctora o le digo tú? Como tú te sientas más cómoda, si tú me quieres tutear, yo no tengo ningún problema en que tú me tutees, para nada en lo absoluto. Ay, me parece excelente. Le voy a decir doctora, pero también le voy a decir tú. Vale, como tú quieras, como a ti te fluya, Lisa, como te sientas más cómoda, por mí no hay problema, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues esto ha empezado. Le voy a hacer una Ok. pregunta random. Ok. ¿Usted toma café o tú tomas café? Sí, pero con leche por las mañanas, única vez en el día. No, no me gusta tomar mucho café, pero en la mañana si no me tomo mi café en el desayuno, no funciona. Ay, yo estoy así ahora, pero me tuve que poner otro. ¿Cómo lo cuela? Greca tradicional. No, si supieras que yo lo hago instantáneo, no me preguntes Ah, por qué. Bueno, sí, creo que es mucho más rápido, es mucho más práctico. Uno calienta su leche, le pone una cucharita y es mucho más rápido e inmediato. Para mí es más práctico. bueno, pues yo sigo con mi grequita tradicional, que estoy seguro que utilizan los venezolanos. Sí, también. Y aquí estoy esperando. Bueno, Ujú. creo que va a sonar ahora. A ver, ¿se escucha? Sí, un poquito. Estás preparándote un cafecito. Ok, quería que saliera eso espontáneo. Bueno, Sí. chévere. Este es el primer episodio con una invitada internacional. Hola, mamitas y papitos. Gracias por dar play a el episodio número 13, donde tengo el honor de tener una conversación muy amena con María Ángela Esposito, psicóloga clínica, quien hoy me acompañará a contar mi experiencia en la depresión postparto. También quiero compartirles que ya se acerca el gran evento virtual para toda la comunidad de mamitas de habla hispana. Hablemos de maternidad internacional desde el 8 hasta el 13 de marzo. Cabe destacar que nuestra invitada del día de hoy será parte del fabuloso equipo que participará en este gran evento. En la descripción de este episodio te comparto los enlaces directos para más información acerca de este evento organizado por la Realidad de Mamá y Madres Mil. Soy Lisa Almonte Ventura y soy la host de este podcast. Ella es venezolana, ¿cierto? Sí, Ese, venezolana, correcto. ese acento es innegable. Sí, no, no lo podemos ocultar. Es psicóloga clínica, tiene su cuenta de sí contigo, ¿cierto? Sí, correcto. Pero yo no voy a presentar mucho, yo prefiero que ella misma se presente aquí a este público que nos escucha y nos cuente sobre ella. Claro que sí. Bueno, Lisa, en primer lugar, agradecerte nuevamente por la invitación a tu podcast, a este espacio. Además, te confieso que es mi primer podcast, es la primera invitación que tengo a grabar, así que bueno, me estoy estrenando contigo y estoy muy agradecida por la oportunidad. Bueno, ya tú lo habías dicho. Sí. Yo soy psicólogo, cuento con una especialización en psicología clínica, estudié por supuesto en Venezuela, en este momento, bueno, en mi faceta de migrante también. Oh, Y bueno, wow. ya hace 1 o 2 añitos que me fui de mi país, pero bueno, he continuado, como tú bien decías, el camino de la reinvención y la adaptación y pues decidí hace ya un poco más de 2 años iniciar con mi proyecto en redes sociales, que como bien mencionaste es Sí Contigo, sí, como psicología punto contigo. Ujú. Bueno, es un espacio en donde como psicólogo y fiel creyente de mi profesión y del trabajo y de los resultados que obtenemos con esta carrera y esta profesión maravillosa, promuevo bienestar, promuevo, por supuesto, la salud mental, converso sobre temas no solamente psicológicos, ¿verdad? Sino también temas cotidianos que nos afectan a todos, en donde, bueno, doy pequeños tips, herramientas e información de valor para muchas personas bueno, que están hoy en día muy interesadas
en temas de bienestar y de salud mental. Y bueno, un poquito eso es a lo que he estado tratando de readaptar y de reajustarme como psicólogo, abrirme espacio en todo este tema digital, en esta presencia en redes sociales, que ha sido todo un reto y una experiencia, pero también ha sido muy importante y muy interesante, ¿no? Vivirlo desde este otro enfoque, fuera del consultorio, Sí. pero ha sido muy enriquecedor también. Es un reto las redes sociales cuando uno quiere dar un mensaje. Sí, sí. Eh, no, debo decirle a los que nos escuchan que tenemos una diferencia de horario abismal y para acordar este episodio, pues tuvimos que discutirlo varias veces. Aquí en New York son las 12:37. ¿Puede decirle a quienes nos escuchan qué hora tiene? Aquí son las 6:37 de la tarde, En Bélgica, en Bélgica, correcto. muy internacional. Muy internacional, correcto. Ah, yo olvidé decir en el intro que pues le conocí cuando hizo un webinar fabuloso con la realidad de mamá Stephanie Polanco. Sí, cierto. Y para explicarlo un poco, se me quedó grabado en la memoria para que sepan Ujú, lo importante y el poder de las palabras. ujú, Cómo pude dejarla en mi memoria? Y fue que usted citó una frase que ujú. ahora mismo no recuerdo el autor, usted lo mencionó, tú lo mencionaste, estoy muy seria, A ver, a ver. Ajá. que era algo así como que en, en la maternidad, la herida de la infancia vuelve a sangrar, Sí, en la en crianza, la la herida de la crianza, infancia sí. vuelve a sangrar, es una frase de un colega chileno, magnífico, Álvaro Payamares, que es especialista en temas de crianza, de apego, todo el tema de psicología infantil, de psicología clínica infantil, y es maravilloso. Maravilloso. Yo, bueno, no lo comenté cuando me preguntaba sobre mí, como a que me presentara, pero gran parte de mi experiencia en el área de la psicología ha sido en el área infanto-juvenil, trabajando con niños en situación, eh, bueno, en situación de riesgo, infancia vulnerada. Obviamente, en ese tiempo que estuve trabajando en una reconocida fundación de Venezuela en Caracas, tuve el honor de formarme, ¿no? En temas igual de apego, de crianza, crianza positiva, disciplina positiva, parentalidad, competencias parentales, una cantidad de cosas Wow, que me han dado la es experiencia. mucho. Sí, que, ajá, Doctora, pero la necesitamos más que un episodio. Es cuando que quieras, a Lisa. mí se me hizo tan difícil preparar el guión, siempre me pasa porque antes de yo invitar a alguien, empiezo a seguirla en las redes sociales, tomo un Claro. tiempo y bueno, yo dije, wow, no sé qué escribir porque quería compartir eh, mi experiencia en la depresión postparto, pero quería preguntarle y preguntarle y preguntarle. Pero este Ujú, episodio, ya para entrar más o menos en materia, sí. eh, es acerca de mi depresión postparto, Ujú. comentándole aquí acompañada de esta súper preparada psicóloga. Gracias. Eh, y bueno, es un poco difícil para mí Sí. y algunas personas lo van a entender, que Ujú, hablar de emociones, hablar de depresión es difícil sí. y más en público. Pero Ujú, cuando esa herida está sanando, cada vez es más fácil hablar sobre esto. es correcto. Eh, yo voy a iniciar contándole, doctora, así va ajustando de acuerdo a lo que sabe como profesional, Ujú, que mi depresión postparto eh, inició con las parálisis de sueño. ujú, Si muchos no han escuchado sobre esto, grosso modo le voy a decir que es una especie, es como cuando te despiertas y lo único que puedes mover son los ojos. ujú, Tu cuerpo está bloqueado. Eso me pasaba a mí desde antes de yo quedar embarazada. ujú, Pasa cuando estás en cansancio extremo, mental y físico,
Y bueno, en la parálisis de sueño empezó, bueno, los primeros 5 días de mi bebé yo no dormí nada. Esa parálisis de sueño yo no quería dormir, Claro. que tenía miedo que mi bebé se despertara, necesitara ayuda, le tuviera gases y, ¿sabes? Un niño recién nacido es muy demandante. Sí. Y, y dejé de dormir por varios días que si le digo el número no me va a creer. ¿Cuánto? 5 días sin pegar Wow, un mucho, ojo, mucho. que ya de antes estaba súper cansada. Y, Claro. y bueno, creo y estoy segura que eso tuvo que ver mucho en la reducción, eh, en mi producción de leche materna, Claro. que de hecho ya eso era parte de mis problemas, de mis preocupaciones. Ok. Eh, para ser más rápida, es, me enojaba exageradamente, pero una cosa que era como que yo era poseída por una persona y de pronto reaccionaba y Ujú, decía, pero ¿qué me está pasando? Eh, ujú, yo desde aproximadamente los 15 años siempre me ha interesado leer sobre bienestar, leer, saber mucho, estudiar ujú. lo que dicen los psicólogos. Entonces, era como una lucha entre un monstruo y esa Lisa que quería mantener el orden y que quería, eh, pues, cuidar más que todo a su bebé. Claro. Tenía sentimientos de culpa acerca de cómo me estaba yendo en la lactancia. Es un tema, otro tema muy difícil. Sí. Tenía mucha desesperanza. Para mí todo se había acabado, o sea, todo estaba destruido. Eh, pero dentro de todo eso, mi hijo Ujú, estaba bien cuidado, porque es como digo, era una lucha entre un monstruo y entre esa Lisa, entre esa mamita que ujú, estaba haciéndolo bien realmente, ujú, pero yo no estaba bien. Eh, Tuve episodios de violencia, yo me lastimé, es difícil decirlo, yo me lastimé, me pegué. También pensé en huir, nunca pensé en algo extremo, ujú. suicidio ni nada de eso, porque para mí es lo que le digo, siempre aparecía esa Lisa coherente que decía, Sí. no, tu bebé te necesita, tienes que hacer esto, vas a salir, pero era como que los papeles eran intercambiados. Yo le puse el monstruo, intenté huir, o sea, inconscientemente, eso fue realmente lo que me hizo a mí decir, no, es que no, yo necesito ayuda, necesito despertar, necesito comentárselo a alguien, porque sucede que cuando muchos tenemos depresión, no queremos comentárselo a los demás para no Sí. preocuparlos. Y porque Ujú. los demás están viviendo una lucha de la que tú no quieres empeorar, ¿entiendes? Sí. Y tú quieres proteger a los demás dentro de ese abismo que tú estás viviendo, tú quieres proteger a todo el mundo, pero el problema es que tú te sientes solo Sí. y que tú te estás ahogando y no estás pidiendo ayuda. Es muy duro. Es bastante difícil. Entonces, yo empecé a comentarle a mi pareja porque estamos a distancia. Ok. Eh, Cuando un día yo le dije a mi mamá, quédate con el bebé, que yo necesito salir a caminar. Yo no había salido a caminar no sé cuántos meses después por el asunto del clima. Y salí a caminar, me puse mis audífonos. Y doctora, si yo no hubiese tenido data en el celular, a mí hay que reportarme perdida. Wow. Porque yo caminé como quien había sido poseído, como quien no pensaba, como Ujú, quien estaba en pausa. Y cuando reaccioné, estaba en un lugar que aparte yo no conozco, eh, New York todavía. ujú, Yo no sabía dónde estaba. Tampoco sabía cuál fue la intención de caminar y caminar hasta perderme. ujú. Afortunadamente, para eso existe la tecnología. Yo dije, bueno, está casi
anocheciendo, o sea, me volví loca, de una vez me acuerdo del bebé, puse Google Maps y regresé a casa. Pero ese día yo dije, esto tiene que cambiar. Claro. Pero no terminó ahí porque superándolo y hablándolo con mi pareja, tuve ataques de pánico horribles, Ujú, que tú sientes que te va a dar un infarto. ujú. Son muchas cosas que yo no voy a seguir contándolo aquí porque no termino. Sí, Pero todo esto yo lo comento para si alguien nos escucha, sepa lo importante. Yo dije, bueno, yo quizás porque tenga conocimiento, porque pedí ayuda, claro. pude salir. Pero ¿quién no lo hace? ¿Quién no sabe y que inocentemente no sabe qué le está pasando? Ujú. Y sobre todo, que pasa mucho en la depresión, que tú te sientas la culpable Sí, en el posparto especialmente. Te sientes culpable por no haber dado la talla, como decimos nosotros los dominicanos, no diste la sí. talla en la maternidad. Y no es Ujú, así, no es así, ujú. es que necesitas ayuda. Es así. Bueno, yo voy a quedar aquí para ver qué piensa porque es súper importante su punto de vista como profesional para quien nos esté escuchando pueda ver cada uno de los lados, o sea, la depresión y qué dice una profesional como usted. Sí, yo te escuchaba, Lisa, y bueno, evidentemente, y yo estoy segura que así como yo, todas las personas que te deben estar escuchando en este momento, ¿no? No era difícil conectar contigo y el sentimiento que había de fondo, ¿no? Obviamente yo te escuchaba y wow, yo decía, wow, ¿no? Esta vivencia, que así como la tuya, muchas otras mamás seguramente han vivido situaciones similares en mayor o menor intensidad. Y yo escuchaba y es una realidad, ¿no? Lo que tú viviste es una realidad y es una realidad que golpea muy duro como a sus adentros, ¿no? Eso que nosotros llamamos como ese mundo emocional interno, en donde, como tú dices, cuando una mujer se convierte en madre y hace ese proceso de transición, porque es una transición, ¿no? Es un Muy proceso, fuerte, muy, sí, muy, muy. es un proceso muy duro y muy bonito. Hay mucha ambivalencia porque se espera la maternidad con una Sí, ilusión muy grande, sí, porque bueno, disculpe, yo creo que eso fue la pieza clave en que eh, yo, en muchísimas situaciones en las que podía terminar peor, yo reaccionara. sí, La belleza de la maternidad, el sí, amor por mi hijo. sí, en efecto. Es un poco como tú dices, lo que te rescataba en tus momentos más oscuros y yo encuentro eso, bueno, qué importante que dentro de ti todavía existía esa posibilidad de pronto de despertar o siquiera de ver y de decir, ya va, yo tengo a alguien por el quien seguir luchando, yo tengo que estar bien para que mi bebé pueda estar bien. O sea, yo creo que eso es invaluable, ¿no? Eso que todavía tú podías en cierta manera dominar a tus adentros, porque como hablábamos, bueno, la maternidad es una experiencia ambivalente, es hermosa, pero es muy difícil. Sí, Y bueno, tú me hablabas, ¿no? Me contabas, nos contabas a todos que, bueno, estás en una relación, entiendo que a distancia. El papá sí, de tu bebé quizás no estaba contigo, quizás también tú te estabas sintiendo muy sola. Y eso, esto de la soledad lo traigo a colación porque es muy duro ser mamá y no tener apoyo. ¿No? O no tener el suficiente apoyo por todo lo que se requiere. Y como tú dices, son pequeñas cosas. Vamos a imaginar que tenemos un saquito, una bolsita, sí. y poco a poco uno va poniendo una piedrita, Ah, dos sí. piedritas, tres piedritas, cuatro, y de pronto esa bolsa o ese saquito se rebosa, ¿no? Ay, ay, ay. O quiebra. Agregándole que yo era nueva en este país. Exacto. O sea, Eran muchas cosas. un cambio de lugar. Exactamente. Entonces, bueno, es una vivencia muy trascendental
la maternidad en sí misma requiere un proceso de adaptación y de asimilación, es como te decía, una transición, y bueno, si a eso le sumamos, como tú bien lo dices, bueno, además proceso de adaptación a un nuevo país, eras inmigrante, tu pareja no estaba contigo, una cantidad de cosas que las mujeres viven, que tu historia es una historia que se replica en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y nos hace mucho más vulnerables, nos hace mucho más susceptibles a vivir este tipo de cuadros tan intensos, tan emocionalmente difíciles de asimilar y de procesar, y ahí es cuando entonces yo retomo eso, de lo que tú hablas muchísimo en tu espacio y de lo que tú has hablado, por ejemplo, hoy, de la ayuda, del saber pedir ayuda, del saber reconocer en qué punto yo necesito el apoyo del otro y además el apoyo de un especialista que me acompañe, Claro. y donde yo pueda tratar todo esto que estoy tratando de gestionar a mis adentros, y que necesito, como tú lo dices, en ese es un momento muy crítico porque uno necesita estar muy bien, porque de ti depende la vida de un pequeño. Entonces, wow, es una vivencia muy intensa. Y yo reconozco que no es fácil, tú lo decías, no es fácil hablar de esto y menos en público, pero es de valientes poder hacerlo y además yo creo que el aporte que tú estás dando en este espacio, Lisa, es maravilloso porque estoy segura que muchas mamás se van a identificar y esto va a motivar, esto va a dar respuestas a inquietudes que muchas tienen, esto de pronto me permite o les permite decir, oh, no estoy sola, ¿no? Esto no me está pasando Claro. solamente a mí, Ujú. ¿no? Y esto es muy valioso. Entonces, la valentía de hacerlo público, y el valor que estás atribuyendo con hablar de tu experiencia es grandísimo. Ay, es bien un tema súper fuerte. Sí, Eh, sí. ¿Qué le digo? Hay una cosa que yo no puedo dejar de preguntarle y es, ¿qué tanto puede durar una depresión postparto de cualquier, bueno, una depresión de Ujú, cualquier tipo? ujú. Aproximadamente puede durar años, porque se le llama depresión postparto, pero para mí, yo hace unos días Ujú. estaba en postparto, Ya, es que porque depende, exacto. físicamente y mentalmente yo me sentía que había sido recientemente y que todavía no me había adaptado. Sí. Sí, mira, tu pregunta es muy, muy interesante porque es compleja. Yo sé que a nosotros los psicólogos siempre se ríen cuando nosotros decimos, bueno, depende, ¿no? Porque es una respuesta clásica de parte de nosotros los psicólogos, pero es que es muy real, depende. Aquello del tiempo depende mucho, eh, porque va a depender justamente, valga la redundancia, de que la persona conecte con lo que está sintiendo y que entienda que lo que está sintiendo o que pueda identificar que lo que está sintiendo es algo grave, es algo importante, es algo que le está generando malestar y sufrimiento y que se llama depresión o depresión postparto, ¿verdad? Y que eso Ujú. requiere acompañamiento, eso requiere tratamiento, eso requiere atención por parte de especialistas de la salud mental. Entonces, el tiempo que dura la depresión va a depender del tiempo que toma la persona para decidirse o para estar en disposición de asistir a la ayuda. Es decir, mientras más temprano la persona reconoce que tiene una situación que le está llenando de malestar y procede a buscar al especialista, menos va a ser el tiempo, ¿verdad? Que va a estar atravesando por este episodio o este cuadro depresivo o este cuadro tan sintomático y tan difícil de manejar. Mientras más la persona demore en asimilar que tiene una situación que necesita la ayuda de un profesional de la salud mental, tanto psicólogo como psiquiatra, ¿ok? Entonces, tanto más va a estar bajo todo este cuadro sintomatológico, ¿no? Wow, sí, Normalmente, digamos, te digo, depende mucho de la persona, ¿no? Pero bueno, una persona puede estar deprimida 2 meses, 3 meses, 6 meses, un mes y medio, dependiendo de lo que le lleve buscar la ayuda y a tratarse, pero, y aquí estaríamos hablando más bien de otro tipo de trastorno, hay personas que tienen síntomas o sintomatología depresiva por hasta 2 años. Y aquí estaríamos hablando es más bien de así otro es. tipo de trastorno, que es la distimia o lo que se conoce también como depresión crónica o persistente, que es, digamos, un cuadro sintomatológico como la depresión, pero un poquito menos intenso. Entonces, bueno, va a depender mucho de cada quien. En el caso de la depresión posparto, se le pone el apellido posparto a la depresión porque hay, digamos, en términos muy psicológicos,
un desencadenante. El desencadenante es justamente el embarazo o el parto, y por eso se le pone como este acompañante de depresión postparto, ¿no? Porque es un cuadro depresivo o es un episodio depresivo que aparece como desencadenante del parto. De hecho, se habla mucho de la depresión postparto, pero lo interesante de ella es que incluso, y ya se sabe, hay estudios y estadísticas que indican que incluso el 50% de los casos de depresión postparto inician antes del parto. Se dan Sí, alrededor de las últimas semanas antes del parto. O sea, sí, o los últimos trimestres del proceso de gestación, del periodo de gestación. Se totalmente de empiezan a acuerdo. manifestar esos síntomas incluso antes. Pero también Sí. pasa, por Yo ejemplo, puedo, ajá, permiso, yo, disculpe, yo puedo no, tranquilo. decir que ya yo tenía episodios muy seguidos de ansiedad antes de dar Sí, a luz. Eso es normal, yo sí. entiendo. Ujú. Es normal en las embarazadas, pero si no es controlable puede empeorarse, me imagino. Sí, y afecta muchísimo. Y justamente en un proceso tan complejo y tan delicado y que requiere de tranquilidad en una mamá, ¿verdad? Como es el embarazo y su último trimestre de gestación, wow, manifestar o presentar síntomas de ansiedad tan intensos es bastante rudo, es bastante duro, ¿no? Mi pareja, como me sentía muy ansiosa, empezamos a hablar de estos temas profundos, emocionales, de sentimientos. Y en eso él, investigando, encontró sobre la depresión postparto y empezamos a hablar sobre eso, qué podíamos hacer, cómo podíamos manejar, cómo yo podía manejar. Ujú. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces nosotros no preparamos, pero Sí. los que están alrededor no están preparados Ujú. para cualquier tipo de depresión. Y eso hace que el paciente, vamos a llamarle así, pues tarde más en pedir ayuda, Ujú. porque los que están alrededor no están listos para esa conversación. Y fue lo que me pasó a mi pareja, o sea, él estar distante, y yo tardé en contarle eso, pero ya sabía que era difícil el proceso Sí. y trataba de acompañarme a distancia. Eh, Cuando yo le dije, mira, a mí me está pasando esto, o sea, él no supo qué hacer porque entonces se sintió impotente. Claro. Y es ahí cuando digo que los demás no están preparados y uno siente que no quiere preocuparlos, no quiere hacer las cosas más difíciles. Ujú. Sí. Sí, en efecto es así, ¿no? Y es cuando tú, eso que hablábamos un poquito más al inicio, es donde uno se siente como más solo, ¿no? Es un círculo vicioso, uno no dice porque no quiere preocupar, etcétera, todo es, pero al final todo se traduce en entonces uno se va quedando más solo y muy cargado, ¿no? Con todo lo que Sí, está teniendo que transitar, que es mucho, porque es la maternidad más toda, más todas las angustias de la maternidad, más todas las expectativas de la maternidad, más todas las exigencias, más todo lo que se espera de la mujer en la ah, maternidad. Y justamente. a eso entonces la ansiedad, que también un poco puede venir determinada por todo esto que acabo de mencionar, y por otro lado entonces también todo el cuadro depresivo, que como te decía puede empezar incluso antes del parto o un mes después del parto o hasta un año después del parto. Entonces, Y le eh, creo, es le interesante, o creo. sea, realmente todo este tema de la depresión postparto, bueno, es muy complejo, ¿no? La gente de pronto a veces tiende a subestimarlo, piensa que, no, ella está triste porque le es muy difícil o le está costando adaptarse, eso se le pasa, pero no, va mucho más allá de Sí, eso. sí, y creo que pensaron eso de mí, ¿viste? Doctora, Dime, ¿y es posible como individuo superar una depresión, en especial postparto, sin ayuda profesional? mira, yo no puedo, yo no puedo asegurar que no existan personas de pronto que habrán logrado recuperarse, ¿no? Sin ayuda profesional. No puedo asegurar que no existan, ¿ok? Habrá que ver, Mm. bueno, qué tan grave y qué tan severo fue ese episodio depresivo, por ejemplo, y si en efecto se trató de un episodio depresivo, pero yo no puedo negar que hayan personas que por sí solas hayan logrado, habiéndoles tomado de pronto un tiempo, bastante prolongado, salir por sí solos de la depresión. Lo que sí te puedo decir de pronto, con un poquito más de seguridad, y bueno, creo que se relaciona con lo que hemos estado hablando, es que, bueno, evidentemente si la persona se resiste a buscar ayuda o considera que no la necesita, ¿no?
de pronto sí va a pasar un poco más de tiempo estando deprimida y con ello, bueno, las consecuencias que representa, ¿no? Para la Son más salud, sí, graves. para la salud física y mental de la persona. Entonces, bueno, un poco eso que tú me preguntabas del tiempo. Puede que sí, pero le va a tomar mucho más tiempo y es una persona que va a estar en riesgo, porque es una persona que puede tomar una mala decisión, una decisión lamentable e Ay, irreversible, claro. ¿no? Para ella, para el bebé, o sea, una cantidad de cosas, sin mencionar, bueno, como te decía, las consecuencias físicas, porque una persona que está deprimida es una persona que se descuida y que se abandona, que incluso puede llegar hasta a perder peso, es una persona que puede dejar de comer o todo lo Ujú, contrario, ¿no? ujú. Y bueno, también en términos de salud mental, o sea, hay personas que transitan varias veces en su vida por episodios depresivos o que han transitado por largos episodios depresivos, bueno, se sabe que hay un efecto en la salud del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, mientras menos tiempo estemos expuestos a ese tipo de crisis o cuadros depresivos, pues mejor. Entonces, capaz que se puede, nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero si lo podemos hacer acompañados y de la mejor manera, y si podemos salir un poquito más Claro. rápido, ¿por qué no? ¿No? Sabe que cuando estamos en depresión podemos ser bastante creativos para Ah, pues ocultarlo. sí. Yo fui bastante creativa. Ujú. Es bien importante a quienes nos escuchan que lo compartan, que Sí, lo exterioricen, sí, porque en mi caso, si yo no lo hubiese hecho, quizás hubiese tenido episodios mucho peores, sí, me hubiese lastimado peor, o sea, fue algo superficial, pero hubiese podido ser peor. sí, Me hubiese perdido, o sea, me hubiesen tenido que reportar perdida o algo así, sí, o en un caso mucho más extremo, que era el que más me claro, asustaba, agredir al bebé. claro, Tuve episodios en los que tuve que dejarlo en la cuna para poderme calmar. claro, me imagino. Sí. Sí, no Entonces, es fácil, Lisa, pero lo que tú dices es importante, ¿no? Contar con el apoyo, atreverse a hablarlo, y atreverse, por supuesto, a pedir ayuda con un profesional, que es lo que, bueno, va a ayudar, ¿no? A que esos síntomas vayan remitiendo poco a poco. y eso, a eso quería agregar. Ujú, Eh, con respecto a la pregunta, que es posible superarlo sin un profesional. ujú, Yo lo he superado, pero ¿sabe qué? ujú, Y quiero que el que me escuche lo tome muy en serio. Aún sigo teniendo mucha ansiedad, agregándole esto que está pasando ujú, mundialmente ujú. y, y esa etapa que estoy superando. Y yo estoy consciente de que necesito ayuda profesional. Sí. Y otros días, pero yo te veo bien, tú estás hablando del tema, lo estás Ujú. superando, estás saliendo hacia adelante. Y no, yo estoy consciente de que todo esto tiene que ver con algo más, Claro, sea de también. mi Ujú. infancia, sea de mi... No sé, porque hay algo más. Siempre he creído que detrás de una depresión hay que darle bien para atrás Sí. y revisar, reflexionar acerca de la infancia, la crianza. Y eso fue que por eso que me tocó mucho en la Mm. frase que dijo en este webinar. De Álvaro. Doctor, Ujú. hablemos un poco de ansiedad, Ok. porque la ansiedad yo siento que es amiguita de la depresión. Sí, ellas se dan la mano muchas veces. Entonces, en el tiempo que estamos, que todos estamos viviendo, ayer le decía a mi mamá, todos vivimos ansiedad con eso. Sí, sí. Las características principales, así, a grosso modo, ¿cuáles usted considera que son? Bueno, la ansiedad es un tema bien interesante, muy complejo, ¿no? También. Y Pero que todos estamos, sí, o sea, fácil de tomarla, de tenerla, de sufrirla. sí, es que bueno, al final la ansiedad siempre está muy presente en nuestra vida, ¿no? En nuestras cosas más cotidianas y de pronto se exacerba en situaciones muy puntuales y por supuesto toda esta situación actual la ha exacerbado un poco más por todo lo que ha implicado, ¿no? Pero la ansiedad está presente en nosotros porque es un mecanismo natural, es una respuesta psicofisiológica natural del ser humano que además ha hecho que nosotros como especie hayamos perdurado a lo largo de la existencia del ser humano, porque Cierto, es lo que nos sí. activa esa respuesta Que de, como también es dice, ajá, amiguita del miedo, son exacto. amiguitos ellos Ellos todos. son un team, ellos son un combo, ¿verdad?
Ujú. la ansiedad nos activa esa respuesta de lucha o huida. Entonces, en muchas situaciones de nuestra vida, cuando percibimos una amenaza o un peligro, o cuando interpretamos que algo puede ser amenazante para nosotros o que nos va a superar o que no sabemos si vamos a poder lidiar con eso, la ansiedad aparece. El problema con la ansiedad, porque realmente la ansiedad no es mala, ¿no? El problema con la ansiedad es cuando es intensa, es recurrente y cuando comienza a generarnos malestar y nos limita en nuestras funciones habituales, nuestras labores Wow, diarias, sí. etcétera. Y aquí un poco, Nos pueden bloquear, sí, totalmente nos bloquean. sí. Y de pronto aquí para responder un poco tu pregunta, cuando tú me dices que explique un poco cuáles son esas características principales de la ansiedad, pues a mí me gusta hablar de la ansiedad en 4 componentes, ¿no? Como desglosarla en 4 componentes. El primero es que, bueno, inevitablemente, quien ha sentido ansiedad entenderá que hay un componente físico de la ansiedad. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nosotros sentimos ansiedad, nosotros sentimos una cantidad de respuestas fisiológicas, una cantidad de sensaciones en nuestro cuerpo que pueden ser, por ejemplo, sudoración, las manos frías, temblores, palpitaciones o sentimos que nuestro Sí. ritmo cardíaco se acelera, sentimos de pronto mareos, náuseas o esto que de pronto se dice como cosquillitas o maripositas en el estómago, dificultad para respirar, a algunas personas se les enrojece la piel, sentimos que algo nos presiona el pecho, tenemos dificultades para respirar, insomnio, ¿no? Una cantidad de cosas Ay, que son muy físicas y sí. son o pueden llegar a ser muy desagradables cuando la ansiedad es muy extrema. Y de pronto cuando hablamos de ataques de pánico, ¿verdad? El ataque de pánico lo que describe justamente es un pico muy agudo, muy intenso de ansiedad que es muy físico, hay muchas sensaciones físicas. Entonces, No, uno cree que exactamente, morirá en ese exactamente, momento. es muy, muy intenso. De hecho, es la expresión máxima de los síntomas de la ansiedad. Entonces, por un lado tenemos el componente Wow. físico. Entonces, por un lado tenemos el componente físico, como el que acabamos de expresar, y está el componente cognitivo, que también quien ha sentido ansiedad seguramente va a levantar la mano, ¿verdad? Porque hay un papel muy importante en los pensamientos y en los tipos de pensamientos, ¿verdad? Así es, Mucho, que poderosísimos yo los digo que pensamientos. son en parte detonantes de la ansiedad y por otro lado gasolina, porque entonces si la ansiedad se desencadenó por otro lado, uno piensa y le echa gasolina, ¿verdad? A eso y esa llama crece. Entonces, No, y el fósforo es el muchas cansancio cosas, sí, físico. entre ellas. Pensamiento y cansancio físico, eso es un detonador Seguro, seguro. garantizado, como dicen las propagandas televisivas. Entonces, claro, son esa cantidad de pensamientos pesimistas, catastróficos, negativos, esa tendencia a anticiparnos negativamente a las cosas, esa interpretación que hacemos que muchas veces es equivocada, ¿no? De algunas situaciones cotidianas, pensamientos de culpabilidad, inseguridad, etcétera, 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 que hacen, bueno, que son características de la ansiedad y también dentro de los componentes cognitivos y todo el que ha sentido ansiedad también va a identificar si va a levantar la mano, porque es muy común que tengamos de pronto dificultad para concentrarnos, para prestar atención, por supuesto eso Ay, nos va a sí. limitar recordar cosas o memorizar otras, ¿no? Entonces hay todo un componente Ujú. cognitivo que es muy característico en cuadros de ansiedad. Luego, como tú decías, que hablaste del miedo hace unos minutitos, está el componente emocional. Y es justamente esto, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, solemos sentir mucho miedo. Es decir, el miedo es una emoción que está muy estrechamente vinculada con la ansiedad. ¿Por qué? Porque justamente la ansiedad la experimentamos cuando, te decía hace un ratito, cuando percibimos o sentimos o interpretamos que cerca de nosotros hay una situación amenazante o peligrosa, ¿no? Que nos expone o que nos supera o que amenaza con, ¿no? Que eso, que eso es lo que vivimos la mamita Colepa. con los recién nacidos. Creemos que todo es amenazante. Exactamente. Y además todo es nuevo, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y bueno, eso hace que el miedo vaya creciendo. Y mientras más grande es el miedo, la ansiedad tiende a ser también un poquito más intensa o tiende a presentarse con un poquito más de fuerza, por así decirlo, ¿no?
Sin mencionar que Así nos es. deja también como una sensación de confusión, porque a veces el miedo está presente, pero hay personas que experimentan en ciertos niveles de ansiedad que además de la ansiedad sienten otras cosas, pero no saben ponerle nombre a qué es eso que están sintiendo. Es como una sensación, una mezcla extraña, que muchas personas no saben cómo identificar realmente qué es lo que están sintiendo, pero sí saben que les deja como una especie de resaca emocional, como una especie de malestar emocional que acompaña la ansiedad. Entonces es una experiencia muy, muy, muy Wow. intensa y como tú dices, es algo que muchas veces cuando las personas están deprimidas, a veces también sienten altos niveles de ansiedad y bueno, empeora un poco el panorama. Y por último, el último componente es el componente conductual, ¿no? Porque tú lo decías, yo te escuché que tú decías, a veces la ansiedad nos paraliza, nos lleva a congelarnos, Sí, ¿no? También nos lleva a aislarnos, nos bloqueados. bloquea, nos aísla. Podemos empezar a tener comportamientos evitativos. Nuestra conducta, nuestro comportamiento puede cambiar según lo que genere la ansiedad dentro de nosotros. Entonces, es un componente también muy, muy importante que a veces podemos observar. Entonces, así como nos aísla o nos paraliza o nos lleva a evitar situaciones, también a veces nos pone inquietos, nos pone intranquilos, nos deja con una sensación de como si tuviéramos cosas que hacer pero no entendemos qué. Nos dan ganas Ay, como de salir a sí, caminar, como te pasó de exacto. pronto a ti, pero no te hallas, no entiendes, no sabes qué pasa, solo sabes que quieres como moverte para tratar de saciar o de calmar esa inquietud que tienes a tus adentros, pero que tampoco sabes cómo llamar, altera tus hábitos alimenticios. Entonces, bueno, hay como mucho. Entonces, como vemos, Ujú. la ansiedad tiene, wow, un abanico muy amplio, ¿no? De características y por eso se vive con mucha intensidad y por eso muchas veces requiere también ser acompañada, porque cuando aprendemos a gestionar estos elementos o estas cosas por las que transitamos, digamos, con la ansiedad, con la Ujú. depresión, etcétera, podemos ir canalizando su intensidad, podemos ir bajando su intensidad y eso hace que de pronto podamos funcionar un poquito mejor, que de pronto podamos estar un poquito más tranquilos, Ay, ¿no? sí. Yo soy Ya. testigo de eso. Todo esto es temas que muchas veces dejamos pasar Ujú. por alto, porque todo es muy express, todo es rápido, todo tiene que ser a millón. Y en eso voy a caer en el asunto de las redes sociales, en que todo es inmediato, todo es rápido. Eh, ¿Sabe que estuve Ujú. pensando? Que en un día tomamos una cantidad de Sí, información en las redes sociales, empezando por los videos sí, cortos, reels, las historias, las publicaciones, eh, ese, todos esos colores psicológicamente tienen que tener algún efecto. Y toda esa sí, información diferente, sin contar que hay que ver a claro, quienes seguimos, de que nos estamos nutriendo. Y esto fue uno de los factores en que yo dije, esto me está causando mi sí. ansiedad, porque yo en la maternidad, y volvemos aquí, empecé a seguir en el embarazo a muchísimas cuentas con un material buenísimo, con toda esa información que todas buscamos cuando vamos a ser mamá. Sí. Esto es muy bueno, pero en la depresión yo dije, yo tengo que Ujú, silenciar todo esto, porque era parte de reforzar ese sentimiento de culpa de yo no haber podido cumplir los parámetros que yo tenía, las grandes ujú, expectativas sobre mí. Y yo dije, yo voy a callar las redes ujú, sociales. Entonces, con este resumen, le quiero ujú. preguntar, ya para terminar, casi, casi. En este mundo de tecnología y más ahora con la pandemia, ¿podría explicarnos el impacto psicológico que tiene el uso inadecuado de las redes sociales y su alta relación Sí. con la ansiedad? Bueno, fíjate, yo creo que tú diste una muy buena parte de esa respuesta partiendo de tu ejemplo, ¿no? Tú acabas de decir algo que es muy valioso, que sí, en efecto es importante informarse
y por supuesto seguir cuentas verificadas, no el check azul de Instagram, por ejemplo, sino verificadas de que él sea un profesional de verdad, ¿no? Ah, sí, y debo destacar que es muy importante tener cuidado con los influencers. Yo no digo que Claro. es malo, estoy diciendo que en mi caso, en ese caso, en esa situación de mi vida, yo podía haberme llevado de, qué sé yo, una influencer cualquiera que dice que le está yendo súper bien en la Sí. maternidad y yo decir, cónchale, con este sentimiento de culpa, mírala a ella cómo Mm, está. O sea, yo soy un total ujú. desastre. Entonces tú has dado en el clavo, ¿no? Justamente venía a decir que la información, por supuesto, es importante y bueno, uno como padres, uno realmente, o sea, es que la paternidad es la única experiencia de la vida en donde uno aprende en el momento. O sea, es que tú puedes leer, tú puedes investigar, tú puedes ir a hacer un curso, Ah, pero ajá, sí, te va a servir de un cierto porcentaje, pero realmente cuando tú estás allí con tu bebé, en el aquí y en el ahora, en la experiencia, es donde realmente tú, ok, es donde tú vas a aprender sobre la maternidad, sobre la crianza, es donde sí. realmente tú te encuentras Ay, confrontado, como tú ya. dices, contigo. Informarse es muy importante, pero hay que tener mucho cuidado con la sobreinformación, porque pasa lo que tú decías, Lisa, nos llenamos de tanta información, de tantas ideas que a veces son contradictorias, porque entonces uno por un lado está a favor de la lactancia, otro por otro lado te dice que no, uno por un lado te dice que tienes que dar pecho sí, otro por otro lado te dice que tienes que dar de otra forma, uno por este lado, no, hay Sí. como muchas vertientes, Y que eh, te dicen que esto está mal, que esto está bien, o sea, es ¿sí? bien difícil. ¿Sí? Y entonces uno se sobreinforma y eso es un componente o es un factor que hace que la ansiedad también haga acto de presencia. Y eso nos empieza a generar dudas, como tú dices, bueno, ¿y a quién le creo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y será que lo estoy haciendo bien? Esas dudas, ese cuestionamiento, esa falta de seguridad sobre si lo que tú estás Ay, haciendo es sí. lo correcto para ti, para tu bebé. Luego entonces vemos Ujú. experiencias de maternidad de otras personas conocidas, famosas o no famosas, y como tú lo decías ahorita, ¿no? Bueno, entonces, pero mira, ella está bien, ella está maquillada, ella está arreglada, ella luce feliz, su casa está limpia, ella no tiene los platos acumulados en la cocina y yo tengo Ay, mi sí. casa hecho un desastre, entonces, ¿qué hay de malo en mí? ¿No? Entonces, esta cantidad de cosas empiezan a hacer su trabajo, estos pensamientos empiezan a hacer su trabajo y el cuestionamiento sube, la autocrítica sube, nuestra autoestima, Ajá, las sí, autoexigencias. la autoexigencia, la autoestima también se empieza a ver afectada, nos empezamos a hacer muchas preguntas y empieza a haber mucho ruido dentro de nosotros. Entonces, Así como es. tú lo decías, cuando uno no sabe equilibrar o cuando uno no sabe separar muy bien lo que ve en redes sociales, entender que cada experiencia es un mundo, que cada persona es diferente y que no todo lo que vemos en redes sociales es exactamente así, que hay que ser muy cuidadoso con la información que consumimos, que hay que ser muy fieles a nosotros mismos, en lo que es compatible contigo, en tu estilo de crianza, en las prácticas que tú quieres adaptar y Y llevar la vida que tienes exactamente, también. adaptar a la vida que tiene. O sea, es una cantidad de cosas que tenemos que tener muy presente y hacer mucha conciencia de todas estas cosas para tratar de digerir bien todo lo que estamos consumiendo en redes sociales, porque es una herramienta maravillosa, es una herramienta que nos puede dar mucho si sabemos utilizarla positivamente, pero cuando no hay límite, cuando hay exceso, cuando hay confusión, cuando seguimos un montón de vertientes de especialistas que se Ujú. contradicen, wow, puede ser muy duro para una mamá, por ejemplo, primeriza, incluso no Sí, primeriza también, porque hoy en día hay muchos avances muy claro. rápidos que nos hacen sentir rápidamente desactualizados, que se contradicen con lo que hicieron nuestros padres con nosotros, con lo que nos dicen que es lo que deberíamos hacer, con mamás que opinan y nos quieren dar su experiencia, y entonces está esta mami que está sobresaturada, que está insegura, que está aterrada, que quiere hacerlo bien, pero que hay tanto ruido dentro de ella y tanto ruido en su entorno que no le permite tomar distancia, hacer una pauta y decir, bueno, me quedo con esto porque esto me hace sentido, esto es compatible conmigo y con mi estilo de vida y creo que esto le va a hacer bien al bebé y a mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con Exacto. eso. Entonces encuentro tu pregunta valiosísima. Yo creo que podríamos pasar horas hablando de eso, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Entiendo que ya tenemos que cerrar, pero Sí, yo creo que si me permites el atrevimiento de hacer pequeña recomendación, yo creo que uno tiene que hacer claro, claro, una eso es buena parte. limpieza de sus redes sociales. Una pequeña, ¿no?
recomendación, si se quiere, a la comunidad. Y es que yo soy fiel creyente de que hasta cierto punto uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que sigue en redes sociales. Entonces, Muy. yo creo que uno tiene que filtrar contenido y hacer cada cierto tiempo una pequeña limpieza, pero también filtrar lo que uno escucha, de dónde lo escucha, de dónde proviene, quién es esa persona, porque esa persona me está diciendo esto. Mucho cuidado también con Ujú. los opinólogos, ¿no? Porque opinólogos hay en todas partes. Y eso también hace que esa sensación de ansiedad y que todos esos sentimientos que no son agradables, que nos llenan de duda y de malestar, de inquietud y que pueden exacerbar, como tú dices, no solo la ansiedad, sino la aparición de otros cuadros también Claro. durante durante esta etapa posparto, uno tiene que filtrar mucho eso porque nos puede dañar. Y nosotros necesitamos estar seguros de lo que estamos haciendo. Y si no lo estamos, asesórese. Pero asesórese con un especialista, con una corriente que usted, o con una vertiente de información, con una teoría, con una forma de postulamiento que a usted le resulte lógica o que a usted le resulte Ujú. compatible con Muy sus importante. creencias. Y Sí. asesórese, vaya y páguele a ese especialista y siéntese y haga un asesoramiento, pero quédese con una Sí. información, porque si uno se pone y escucha a 15 personas te van a decir 15 cosas diferentes, puede que coincidan en 5, pero hay otras 10 en donde la cabeza te va a dar vueltas, entonces Oh, yo creo que sí, uno tiene que bastante. ayudarse, ¿no? Sí, muchísimo. Hay que tener mucho cuidado. Incluso cuando uno va a hacer dieta, que nos Uh interesamos -huh, muchísimo por el físico, uh -huh, uno simpatiza con el nutriólogo. Uno dice, uh -huh. ay, este no me gustó, ay, este sí, me siento motivada, me gusta cómo piensa, el estilo de alimentación. Así mismo es con la Sí, salud mental. exactamente. No quería dejar pasar eso de las redes sociales, que a mí me ha resultado muchísimo. Yo sé cuando ya la información de alguien que sigo me está afectando. Uh Y es -huh, que cuando yo entro a sus historias o cualquier publicación, eh, salgo con una sensación así como de cansancio, uh como -huh, de sofoque o no me sentí cómoda, no me uh -huh, simpatizó. uh Déjalo de seguir. -huh. Dele un follow y seguir enseguida. Exacto. Puede pasar también que uno empieza a seguir a alguien y le gusta y esa persona va evolucionando en las redes sociales y esa evolución pues ya tú no te sientes identificada. También. Sí, yo, un follow también. Uh -huh, exactamente. Porque tu salud emocional es mucho más importante y si algo te está causando ansiedad, puede ser mínimo, puede ser lo que uno cree que no tiene ningún tipo de importancia y sí, te puede afectar en tu día. Sí. Y tú lo sabes, tú lo sientes si escuchas tu cuerpo. Sí, sí, sí. Y tus pensamientos, porque entonces la Así vocecita en el fondo, que ella lo está reflexión. haciendo mejor que tú, pero realmente lo está haciendo mejor que tú o es algo que ella quiere mostrar de su vida, que le O interesa este, mostrar, ¿no? sí, o Hay este, mucho que queda atrás. o este asesor antes me gustaba, pero ahora cuando salgo de su cuenta yo siento que soy un desastre. Ujú. Siento una mamá que no. Eso es importante. Hay que Sí. prestar atención, escucharlos, hacer silencio para escucharnos. Sí. Eh, ya para acabar, o sea, yo definitivamente la necesito otra vez aquí. Cuando quieras yo regreso. Ah, y está la pregunta sorpresa. Ajá. Sí, así que no sé, vaya ubicándose bien. Vale, vale. Preparada. Ah, ok, yo le voy a hablar no a la psicóloga, le voy a hablar a María Ángela. Ok. Ujú. María Ángela, Dime. esa psicóloga que es parte de ti, Ujú. tiene momentos de ansiedad en los que ha necesitado ayuda. Claro. Sí, pero es que decirte que no sería mentirte a ti y a toda la persona que nos escuchan, porque antes de yo ser psicólogo, yo soy un ser humano. Sí, claro, decirte que no sería mentirte, porque obviamente antes yo de ser psicólogo, yo soy ser humano. Y yo no estoy exenta de las eventualidades de la vida ni las contingencias de la vida. Yo también tengo experiencias, ¿no? Y evidentemente hay Claro, momentos en donde yo siento ansiedad, en donde yo siento otras emociones y en donde he requerido ayuda. Además que partiendo del hecho de que por ética profesional y
porque bueno, así lo requiere mi carrera. Nosotros como psicólogos, cuando trabajamos con pacientes, cuando trabajamos haciendo un acompañamiento al otro, nosotros por obligación, por ética profesional, tenemos que tener un espacio también. Entonces ya uno cuando está en la carrera, ya su profesor en la carrera ya nos dice a todos, si usted quiere trabajar atendiendo pacientes, usted vaya desde ya buscando hacer psicoterapia o ir con un analista y empiece a hacer su proceso desde ya, ¿no? Excelente saberlo. Entonces, bueno, yo tengo prácticamente ya 10 años con mi analista. O sea, pasé primero una temporada, unos 3, 4 años con un primer analista. Ese analista se fue del país en esos momentos en donde la emigración en Venezuela empezó a ser muy grande. Y luego, pues el resto del tiempo he estado con mi otro analista, que es con quien continúo hasta ahora. Y por supuesto que yo tengo momentos en mi vida en donde yo he necesitado del acompañamiento, ¿no? Claro, del como otro, que uh-huh. desde otro lugar bueno, te puede acompañar, ¿no? Te puede ayudar a ver hacia adentro y entender una cantidad de cosas como persona, como María Ángela, pero también como profesional, ¿no? Porque es esto que te contaba de que por ética tiene que ser así. Entonces, sí, obviamente he sentido ansiedad, obviamente me he molestado, me he puesto triste, lloro, a veces no tengo paciencia. Es natural, es que somos seres humanos. La diferencia es que tengo una carrera que me ha dado unos conocimientos adicionales de los que muchas veces me puedo valer para entender situaciones, entender la vida, haber cambiado mi perspectiva de la vida ante una cantidad de situaciones que quizás antes de estudiar no las veía así, que de pronto me da un plus, me da un agregado, pero eso no cambia, que yo sea de carne y hueso y que hayan situaciones, obviamente, bueno, que a veces son difíciles y que a veces uno no puede solo. Y no hay nada de malo en reconocer eso. Totalmente humano. Doctora, yo estoy tan agradecida, me sentí muy cómoda a pesar de las dificultades para grabar, señores. No te preocupes. Fue de día, yo no había grabado de día, calculé una cosa y me salió otra, pero afortunadamente pudimos conversar. Así yo es. le espero pronto por aquí. Claro que para sí, cuenta con eso. Otros temas más específicos. Estoy muy agradecida de su participación. Y yo contigo, Elisa, por la invitación. Queda mucho de qué hablar, queda muchísimo pendiente. Sí, pero tranquila que cuando quieras yo estoy a la orden para estar contigo aquí en este espacio. Claro, y bueno, no se puede ir sin decirnos cómo la podemos conseguir en las redes sociales, pero todos sepan que en la descripción de cada episodio de mis invitados siempre tienen sus enlaces aquí, usted le da abajo y ya puede encontrar los enlaces, pero puede la doctora decir también. Bueno, me pueden conseguir en Instagram como @si.contigo, sí como psicólogo, .contigo. Estoy también en Twitter, en TikTok. Ahora me estoy lanzando con TikTok. Es un reto porque yo la verdad les confieso que yo la herramienta no la entiendo mucho. Sí. Y bueno, mi página web www.mariangelesposito.com, que es todo mi nombre y mi apellido pegado, me pueden conseguir por allí. Pero realmente Instagram es la red que más muevo y donde más información coloco, así que por allí seguramente pueden no solamente consumir de todo el contenido que coloco para todos ustedes, sino también contactarme en caso de que quieran conversar conmigo por alguna situación muy puntual. Perfecto. Bueno, me despido agradeciéndole haberme escuchado y me sentí súper cómoda. Qué bueno. Nos esperamos pronto. Seguro. Y le voy a decir, como estamos en horarios diferentes, le voy a decir de este lado, aquí no nos escuchan de día, ¿sabe cómo es? ¿Cómo? Bueno, yo espero que tengan un día lindo. Pero en el caso de la doctora vamos a decir, esperamos que tenga una noche linda. Así es, y un sueño reparador. Gracias, Lisa, por haberme invitado. Yo también estoy muy contenta de haberte acompañado hoy aquí en tu podcast y de haber tenido esta conversación tan interesante y tan, agradable. Intensa, sí, también. Gracias. Bueno, gracias y nos despedimos esperando que vayan a seguir a la doctora. Los espero por allí. Bye. Bye.